Bien, buenos días estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Registral después de una ausencia del sábado pasado, en la que, bueno, como alcancé a explicar allí, la clase no se pudo grabar correctamente. Y bueno, el día de la clase llegó, así que la excusa es muy mala, pero así es y es la verdad. Eh, Ahora, bueno, como nuestro contenido no es un contenido tan extenso, podemos darnos algunos privilegios, ¿ah? Como estos. Bien, espero que estén bien, porque obviamente que nosotros ya no nos comunicamos hace 2 semanas, así que espero que la salud, lo que es lo importante, haya estado bien, que hayan mejorado, si es que estaban medios enfermos, si es que alguien tiene un familiar, ojalá ya haya salido. No contagiarse, estamos en la época más peak de la pandemia. Y por supuesto estamos experimentando eh, todo el flagelo completo, ¿cierto? Creo que lo comentamos al comienzo de estos cursos, que, bueno, lo primero era la peste, ¿cierto? Como diríamos en términos de lo que suele usar la literatura. ¿Mm? Hablo de la literatura de ficción, la famosa obra de Albert Camus, La peste, por si algún día la leyeron. ¿No? Es una buena obra, sobre todo Albert Camus, que es un autor prestigiado, pero obviamente es una obra muy deprimente. ¿No? Pero sí un poco refleja la actitud humana cuando ocurren estos fenómenos. Esta es una obra escrita hace, no sé, pues décadas atrás, ¿no? Camus debe ser como de los 40, una cosa así. Y si no me equivoco, si alguien sabe el dato correcto, bueno, nos los informa. Pero por eso uso el nombre La Peste, ¿cierto? Pero después viene el tema del hambre, ¿ven? Y parece que en esa etapa estamos entrando. Y también en un tema de conflicto. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pareciera ser que todo el mundo está entrando en una etapa de complejidad. Y yo sé que muchos harán interpretaciones de esto. ¿Eh? Muchos, si yo le pregunto a alguien que maneja esto de las líneas de los astros, de las leyes universales o del mundo astrológico, qué sé yo, es probable que diga que efectivamente el mundo está entrando a lo mejor en alguna fase compleja, independiente de cuáles pudiesen ser las explicaciones. Lo cierto es que es así, ¿cierto? Estamos viviendo un periodo muy difícil. Lo que está ocurriendo, digamos, a nivel mundial indica que no estamos muy bien y sería ser muy, digamos, indiferentes. ¿Ah? Pasó lo de Estados Unidos, bueno, que fue un tema que ahora ha traído repercusión mundial, ¿ah? Tanto, incluso a niveles históricos. ¿Ah? Estuve viendo las noticias por ahí, se están derribando estatuas, eh, es una especie, alguien podría decir, se quiere reconstruir la historia, ¿m? Remodelar la historia y a lo mejor comenzar de nuevo la historia. No lo sé, ya no, como decía C.S. Lewis, eh, ya no tengo más respuestas. Y como él dice también, solo la vida que vivo. ¿Mm? 2 veces se me ha dado a elegir en esta vida, como niño y como hombre. El niño eligió la seguridad, el hombre el dolor. Ese es el trato. Es una frase que se utiliza de un poco la vida de Luis. Efectivamente, cuando somos niños no optamos por el dolor.
a veces ni siquiera lo conocemos. Y en algunos casos se conoce y ni siquiera se sabe. En cambio, el adulto tiene que optar. Y en el caso de él, opta por el amor maduro ya, ¿no? Se enamoró de una mujer, una escritora norteamericana. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, por si ustedes no lo recuerdan. Y se enamora en la edad madura y de una mujer más joven, una, digamos, una aspirante escritora estadounidense. Y después de que él en verdad encuentre el amor, ella se enferma. ¿Mm? Se enferma de cáncer y empieza esta convivencia de experimentar el dolor. Y ella lo enfrenta a él, ¿no? Y él se da cuenta que frente al dolor no tiene respuestas. Porque él siempre lo sabía todo, era un académico de Oxford, estamos hablando de los años 50. Y siempre, para toda consulta, daba conferencias, era un hombre muy piadoso, muy religioso. Pero la vida lo sorprende enamorándose a una edad madura, lo sorprende enamorándose de una mujer que enferma, de una enfermedad grave, y se enfrenta al dolor. Y ahí está. Entonces ella lo lleva a este pensamiento. ¿Para qué? Dice él en su frase, que son frases, pero que de alguna manera reflejan lo que sentimos. ¿Para qué amar si perder duele tanto? Ese es el tema. ¿Ven? Aquí estamos experimentando pérdidas. Gente que está muriendo por el COVID, gente que está pasando hambre por la situación económica, gente que está experimentando también la indiferencia de todos aquellos que de alguna manera, frente a este dolor que estamos viviendo, parecieran no escuchar. Y hablo de todo, el que está al lado nuestro, de nosotros mismos cuando hacemos oídos sordos a muchas cosas, de las autoridades, de todos. Esto nos involucra a todos, Nos involucra por los dos lados, ¿no? Así que, bueno, habíamos pedido la semana de la solidaridad, de compartir, de ayudar. Hay que seguir ayudando todo lo más que se pueda, ¿no? Con todo tipo de cosas. Hay cuentas públicas que están abiertas para hacer cooperaciones, hay ollas comunes, hay sistemas hoy día en que se puede enviar, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Con reparto a domicilio, se puede enviar alimentos para no tener que salir. Hay mecanismos. ¿Mm? Y la solidaridad parte por uno, independiente de los demás si la hacen o no, pero que sea nuestro sentimiento de que queremos ayudar. ¿Mm? En una de esas logramos creer esto de que entre todos nos podemos ayudar. Pues a veces se ve tan lejano, sobre todo cuando uno ve la prensa y ve esta indiferencia social total. Bueno, dicho esto, que siempre es bueno en nuestras clases conversar, a pesar de que no podemos hacer esta interacción y que hoy día es tan difícil hacerla, hasta en las reuniones, estas cosas sincrónicas, que se corta, que no se escucha, que se va la señal. Estamos igual ahí medios complicados. Pero bueno, seamos optimistas de que efectivamente si el espíritu nuestro tiene esa disposición, con una ayuda a una persona ya hemos crecido, hemos aportado y hemos ayudado. Vayamos a lo nuestro, señores. Nos estamos acercando, bueno, a la parte final del curso que nos ha llevado por esta situación tan cotidiana para el mundo de las abogadas y los abogados, que es
el tráfico jurídico comercial en el mundo de los inmuebles, ¿cierto? La mayor parte de las veces el mundo inmobiliario se mueve a través de un profesional de las leyes. ¿M? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros conocemos los elementos que pueden proporcionar seguridad a las personas que van a actuar. ¿Ah? Si van a transferir un inmueble, si van a adquirir un inmueble, si han obtenido ese inmueble por algún sistema gratuito, si lo han obtenido por transmisión por causa de muerte, si en definitiva tiene que operar una prescripción o una simple compraventa o una permuta o un aporte a sociedad. Claramente los profesionales de las leyes, los abogados, las abogadas están insertos en esa actividad, ¿ah? nuestra, y por supuesto que eh, el curso en el fondo está bien, ese objetivo, y lo dijimos al comienzo, en el fondo, la asesoría que nosotros prestamos depende de qué tan eh, expertos somos. Obviamente que la práctica aquí va haciendo mucho, ¿m? Pero cuidado con esas prácticas que de alguna manera hacen actuar a muchas personas que compiten con los abogados en esto del rubro inmobiliario y los hacen actuar mal. ¿Ya? Hablo derechamente aquí, con todo el respeto que a mí merecen. A lo mejor alguno de ustedes se dedica a esta actividad, pero los corredores a veces, por creer que saben, a veces perjudican. Eh, y está claro que cuando alguien sale perjudicado en un tema inmobiliario, el impacto es muy, muy grande, porque hay muchos recursos involucrados. Entonces, por eso hay que hacer asesorías bien, ¿ya? Bueno, en esta, digamos, parte residual del curso, una vez que ya hemos hecho todo este análisis del conservador en cuanto a su estructura jurídica, en cuanto a sus principios, que, comillas, dijimos, criterios que van informando, nos queda ir a la parte, digamos, medular de la función, que es la inscripción conservatoria, ¿cierto? La inscripción conservatoria es una actividad, es una función, pero es una función que responde a aspectos jurídicos que ya hemos visto a lo largo de este curso, ¿no? El conservador, cuando llega y toma su lápiz a la antigua, digo yo, ¿ah? Y comienza a redactar esas inscripciones como se hacían antiguamente, a mano, a manuscritas, lo que hace es responder a una causa sustantiva. ¿Ah? Se celebró un contrato de compraventa, se ordenó una inscripción por sentencia, hay una, ¿cómo se llama? Permuta, hay una inscripción hipotecaria, eh, hay una anotación marginal de algún embargo. Bueno, eso hay que traducirlo en una función de orden práctico, y esa función de orden práctico es precisamente esta: confeccionar una inscripción conservatoria. ¿De? Bueno, que en el fondo, no, digamos, no nos lleva más, debiera llevarnos en el minuto final de nuestro curso ya a bosquejar una inscripción, que era lo que técnicamente teníamos preparado cuando se hace en clase. ¿Ah? La dinámica de hacer una inscripción, de construirla uno mismo, le abre un poco la mente al alumno de cuáles son los detalles en los que tiene que fijarse. ¿Mm? Yo al final voy a dejar una especie de taller, entonces vamos a dejar varias situaciones que ameritan una inscripción y vamos a dejar una hoja para que ustedes inscriban, y entonces allí ustedes me dirán qué es o cómo procede esa inscripción. Aquí los tiempos son importantes, pues se van a dar cuenta. Bien, entonces, ¿hay reglamento? Por supuesto. Aquí tengo aquí el reglamento, así como cuál clase de cocina. Tengo los ingredientes acá. Y se habla de la forma y de la solemnidad de las inscripciones a partir del artículo 70. Pero yo quiero partir un poquito antes, porque lo primero que nosotros identificamos es dónde hacemos inscripciones. El primer elemento, por decirlo así, que juega en esto es dónde se realiza la inscripción. Y esa inscripción
de acuerdo al sistema que se ha establecido entre nosotros de conservadores por territorios jurisdiccionales, indica que debemos buscar el conservador de acuerdo al territorio jurisdiccional competente. Obvio, dirán ustedes, si una propiedad está inscrita en Santiago, la inscribirán en Santiago. Pero ya sabemos que Santiago, si hablamos de región metropolitana, tiene varios conservadores, ¿cierto? Tenemos al conservador de Santiago, tenemos al conservador de San Miguel, conservador de Puente Alto, el conservador de San Bernardo, al menos entre los conservadores que, digamos, abarcan el grueso de la población inmobiliaria de Santiago. No sé si han escuchado por allí, ya la Corte Suprema dio un informe aprobando el establecer una tercera Corte de Apelaciones para la región metropolitana, buscando por un lado dividir un poco más la población para tener una menor carga, pero parece que no es tan así porque la planta funcionaria de ministros no cambia. No sé si eso será modificar, no soy un procesalista, pero recibí la opinión de un procesalista. Y además va a especializarse en las salas de la Corte, ¿no? Interesante ese punto. Al menos los civilistas nos quedamos con la Corte de Santiago, eso es muy bueno porque me gusta el edificio de la Corte de Santiago, es muy bonito. Aprovechando de hablar del mundo inmobiliario, ¿cierto? Pero también están estos de los conservadores que tienen también su propio territorio jurisdiccional. ¿Qué podría pasar? Les he contado en el taller anterior que precisamente tengo un problema yo con una propiedad porque esa propiedad estaba inscrita antes en el conservador de bienes raíces de San Bernardo y resulta que después se abrió conservador para San Miguel y San Miguel abarcó muchas de las comunas del área sur, San Miguel, San Joaquín, San Ramón, La Cisterna, El Bosque. Entonces resulta que esta propiedad estaba en la comuna de San Ramón y entonces estaba inscrita en San Bernardo y debía pasar a Santiago. Entonces ahí podemos darnos cuenta que efectivamente un tema de competencia jurisdiccional de conservadores puede tener importancia a la hora de decidir dónde se inscribe y si estamos haciendo haciendo estudio de títulos, si la inscripción conservatoria que nosotros tenemos estuvo originalmente en otro conservador. Eso amerita, por ejemplo, un proceso de reinscripción. En el taller, les decía yo, esta propiedad, por ejemplo, que estaba inscrita en el conservador de bienes raíces de San Bernardo, tuvo que ser reinscrita acá en San Miguel. Generalmente para una reinscripción, lo que solicita el conservador de bienes raíces nuevo es que el anterior emita un certificado de hipotecas y gravámenes y un certificado de dominio vigente para que se produzca, ¿se acuerdan? Que las inscripciones tienen que tener, o uno de los criterios es que no haya disolución de continuidad, es decir, que tiene que haber continuidad en las inscripciones. Ese criterio se ocupa precisamente en la reinscripción. ¿Ven? Ahí ya tienen aplicación. ¿Por qué? Porque si uno busca ahora en el conservador de San Miguel la propiedad, la inscripción va a decir reinscripción. Va a decir, de hecho, reinscripción. Y el conservador dice procedo a reinscribir. Y anotará lo mismo que tiene allá. Entonces, ¿qué hace uno cuando estudia el título? Sabe que la propiedad está reinscrita, por lo tanto, si quisiera buscar un título mucho más antiguo, sabe a qué conservador ir. Por eso es importante saber la competencia del Tribunal 54. Dice, la inscripción del título de dominio y de cualquier otro de los derechos reales mencionados se hará en el registro conservatorio del departamento en que esté situado el inmueble. Departamento, imagínense la nomenclatura. Eso es incluso del sistema constitucional anterior al 80. Entonces, aquí claramente tenemos que el inmueble se inscribe en el conservador respectivo. Pero pueden darse figuras como esta, por ejemplo, en la reinscripción, y otra figura que se puede dar también es aquellas propiedades que por territorio, por la amplitud del territorio, puede alcanzar más de un conservador. Puede llegar a ser grandes latifundios, como ocurrió en el pasado, que tenían límite regional, pero pasaban
el territorio. Entonces había que inscribirlo en todos los conservadores a que daba lugar. Piensen ustedes esas propiedades grandes que pueden estar entre Santiago y Valparaíso, esas propiedades grandes que pueden estar, por ejemplo, en el sector entre San Bernardo y Puente Alto, grandes extensiones de terreno que pudiesen, y para regiones mucho más, para regiones mucho más. Y ahí tenemos otro punto en el que el donde inscribimos puede suscitar también algún problema. ¿Qué otro tema podría ser? Por ejemplo, en el caso de la posesión efectiva. La posesión efectiva exige que se inscriba la resolución en la jurisdicción del tribunal. Por tanto, si uno, por ejemplo, obtiene resolución de posesión efectiva judicial en un tribunal de Santiago, la posesión se va a inscribir acá. Sin embargo, si hay en esa posesión efectiva puede haber inmuebles de otras regiones. Por ejemplo, a mí me tocó una vez efectivamente que el tribunal competente era Santiago. La persona tenía 4 inmuebles, 2 de los cuales se inscribieron aquí en Santiago, pero los otros 2 se tenían que inscribir en Talcahuano. Entonces allí, bueno, uno va aprendiendo esto y va, entonces el conservador de Talcahuano decía, bueno, yo no solo inscribo las propiedades, es decir, no solo inscribo la especial de herencia, porque Santiago inscribió posesión efectiva y especial de herencia. Entonces yo entendía, al menos de lo que dicen las normas, que la especial de herencia solo debía practicarse solo especial de herencia en los conservadores que correspondían a los inmuebles que estaban fuera de Santiago, pero el conservador me dijo, no, nosotros aquí hacemos la misma inscripción, es decir, inscribimos posesión efectiva y también la especial de herencia. Es decir, todos los conservadores que tienen lugar o que participan de este caudal hereditario, en la que hay varias propiedades de varias regiones, hay que inscribirlo en todos los conservadores y será la misma inscripción. 688, primero posesión efectiva y luego especial de herencia. ¿Ven? Ahí entonces tenemos el primer punto, ¿dónde se inscribe? Luego está el punto de qué es lo vital, qué es la parte material. ¿Qué es lo que yo presento para inscribir? Aquí hemos estudiado y cada uno tiene una escritura. En este caso, del ejemplo que hemos usado para hacer los talleres, es que tenemos una escritura de compraventa, ¿cierto? Bueno, tenemos técnicamente el instrumento. Ese instrumento, entonces, es el que presentamos nosotros al conservador. Con la limitante que los instrumentos que se presentan al conservador deben tratarse de instrumentos públicos, ¿ya? Ustedes saben que en ese caso de inmediato se produce una reducción del tipo de instrumentos que se puede inscribir. Y esa es la regla general, lo que no significa que eventualmente puedan llegar documentos de orden privado al conservador, ¿ya? Para a lo mejor, adicionar al final del registro o en algunos casos para generar una inscripción conservatoria, como suele ocurrir, por ejemplo, de manera excepcional con los contratos de compraventa del Servio, es decir, aquellos en los que hay un subsidio estatal involucrado en el financiamiento de la compra. ¿Bien? Pero vean qué nos dice al respecto nuestro conservador. Dice, para llevar a efecto la inscripción, se exhibirá al conservador copia auténtica del título respectivo o de la sentencia o decreto judicial, en este caso, con certificado al pie respectivo del respectivo escribano, que acredite ser ejecutorios. Se exhibirán también los demás documentos necesarios, sean públicos o privados. Pero aquí, en la primera parte, dice copia auténtica del título. ¿Ven? La copia auténtica del título. Ahí ya nos está dando un poquito más de especificación. Y por eso suelen a veces existir rechazos contra ciertos documentos en los que no consta la autenticidad del documento. Y para la autenticidad nosotros tenemos que ir precisamente ahí al artículo 17 del código, que ustedes saben que habla de la autenticidad referida a la forma de los instrumentos.
En este caso, estamos claros que tiene que tratarse de estos instrumentos auténticos que llegan al conservador. Pero fíjense los términos que utiliza el conservador. Se exhiben, lo que significa que el conservador no se queda con el instrumento, sino que se exhibe al conservador. Ahora, ¿hay que acompañar los demás instrumentos públicos o privados? Eso es cierto. Suele pasar con algún certificado que se deba adjuntar, ¿ah? Alguna copia de los planos, por ejemplo. En la ley de copropiedad inmobiliaria exige que el plano sea adjuntado en el momento en que se produce la inscripción o la división del paño, ¿ah? Del terreno, cuando se lotea, por ejemplo, para los efectos de la construcción. Entonces, la legislación dice el plano en el que se construye autorizado o acogido a la ley de copropiedad horizontal, ese plano tiene que ser adjunto a la inscripción, ¿no? Y después el conservador queda con uno y otro plano es devuelto timbrado. Entonces, si uno sabe que efectivamente está. Y por eso muchas inscripciones, cuando se vende el departamento, dice según plano de inscripción e indica, ¿ah? Dónde está custodiado, ¿ah? E indica el número de custodia del documento, porque no se genera un registro, sino que se genera una custodia. Y ahí cambia entonces la figura. ¿Ven? Bueno, entonces hay que presentarse así. Pero aquí cobra relevancia un elemento, todavía me acuerdo, del artículo, por si un día ahí lo buscan en internet o acceden a las antiguas eh, revistas, ¿ah? De Derecho y Jurisprudencia, ven que eran estas gordototas, ¿ah? Eh, el famoso artículo de Peñailillo que dice se faculta al portador. La aprendí hace muchos años, parece que ni siquiera era abogado. Y ahí aprendí a que en todas mis escrituras tenía que estar no sé si lo hemos discutido, parece que antes, esta famosa facultad, ¿ah? Se faculta al portador de copia autorizada, que ese es un mandato, es un mandato a persona indeterminada, por eso dice se faculta al portador. ¿Mm? Es una figura extraña y es una particularidad del mandato, porque es un mandato a persona indeterminada, cualquiera que lleve la escritura. Ese es el portador. ¿Quién? Cualquiera. El que llegue con la escritura, señor conservador, usted inscriba, porque ese que llegue con la escritura está facultado para ello. Si no existiera esta famosa cláusula que existe, ¿ah? De tiempos inmemoriales, digamos, en la práctica chilena, todas las escrituras dicen al final se faculta al portador de copia autorizada. Entonces, vean incluso su escritura y la van a reconocer en la parte final cuando dice se faculta al portador. Entonces, ese es un mandato a persona indeterminada, pero es muy relevante. ¿Por qué? Porque la inscripción, por ejemplo, para decir un caso específico, cuando se trata de compraventas, esta tiene que ser inscrita y solicitada su inscripción por comprador y vendedor. O sea, comprador y vendedor deberían llegar a la oficina del conservador y decir, señor conservador, venimos a inscribir esta compraventa en la que yo he vendido aquí al comprador un inmueble. Entonces ustedes se imaginarán que todas estas parejas concurriendo en el conservador de comprador y vendedor parecía una especie de, no sé, se duplicaría la capacidad del conservador para poder atender a la gente. Entonces, ¿qué hacen las personas? Mandatan a alguien para que practique esa inscripción. Pero ese mandato tiene que estar en la escritura. ¿Ah? Fíjense que lo que dice el artículo 60, siempre del reglamento conservatorio. Los interesados pueden pedir la inscripción por sí o, no, he dicho mal, por sí, tengo ganas de estornudar, y todo en pantalla. Ya, pasó. Entonces, los interesados pueden pedir la inscripción por sí, por medio de personeros o de sus representantes legales. ¿Ven? O sea, se puede actuar por poder. Pero el artículo 61 dice,
Solo si la inscripción se pide para transferir el dominio de un inmueble o de algún otro derecho real comprendido en el número 1 del artículo 52, será necesario que el apoderado o representante legal presenten el título de su mandato o de su representación. En las inscripciones de otro género, bastará que se exhiba la copia auténtica del título en virtud del cual demandan la inscripción. Ahí no se entiende muy bien, porque si esto se traslada a los tiempos en que se inició este reglamento, de allá en 1857, junio de 1857, me entra la duda, sí es junio de 1857. Ah, sí, efectivamente, junio de 1857. De hecho, ahora el 24 de junio cumplirá su buena cantidad de años. 60 más 100 son, ahí tenemos 40, 140, 160 años. 160 años. No me puede dar 163. Entonces, esta es la compraventa, porque ahí se pretende transferir el dominio. Entonces, allí, ¿qué hace uno? Porque el conservador dice, será necesario que el apoderado presenten el título de su mandato o de su respectiva representación. En las inscripciones de otro género bastará con que exhiban. Por eso les decía yo que trasladándose en el tiempo, cuando uno se presentaba a inscribir, piensen ustedes en 1857, es probable que el conservador haya atendido personalmente a los compradores y vendedores. Así que si venía alguien con apoderado, el conservador le decía, aquí está su poder, ya, perfecto, ahí estamos. Pero si se trata de una transferencia, no basta con que le diga, aquí está, se lo devuelvo, sino que tiene que estar inserto. Y por eso las escrituras de compraventa tienen esta frase final, que no es una frase, es un mandato, es un contrato en esa parte, que dice que se faculta al portador de copia autorizada. Ahora, ¿por qué se suscita el artículo de Peña y Lillo? Porque resulta que las personas que habían celebrado una compraventa no inscribieron de inmediato. Recuerden que no es obligatorio inscribir. Entonces pasó un tiempo y en ese tiempo pasó que se murió una de las partes. ¿Y qué pasa con el mandato? No, sí, que es un mandato en el fondo, es lo que me estaba diciendo. Si el mandante muere, entonces se suscitó el problema. Porque efectivamente resulta que si el mandante muere, eso ya no se puede inscribir, porque tiene que ser por sí o por representante. Y resulta que el que debe dar ese mandato ha muerto. Entonces se generó un problema jurisprudencial y allí se entendía, según la resolución de la Corte, que se había extinguido el mandato y por lo tanto ese inmueble no pudo ser inscrito después de la muerte de una de las partes, del comprador o del vendedor. ¿Por qué? Porque habiendo muerto ya se extingue esa facultad que se confería y derechamente había que pedirle a los herederos que dieran mandato nuevo con todo lo que significa pasar el inmueble, posesión efectiva y luego conferir mandato. Entonces Peña y Lillo propone una cláusula y dice que allí debiera decir entonces se faculta al portador de copia autorizada para que practique las inscripciones necesarias. Esta facultad subsiste aun cuando se produzca la muerte o incapacidad de cualquiera de los que suscriben la escritura. Y con eso se da un mandato que sobrevive a la muerte de las partes en el contrato y se puede hacer inscripción, porque es un mandato para ejecutar inclusive después de la muerte del mandante. ¿Ven? Y esa cláusula se ha hecho muy conocida. Yo en mis tiempos, por ejemplo, no la veía en muchas escrituras y ahora ya viejo la he visto en mucho, así que tengo que decir que fui uno de los que contribuyó. No digo que yo fui el que la originó, porque la cláusula es de Peña y Lillo y se veía muy poquito en las escrituras
Pero después empezó a aparecer cada día más. ¿Ah? Entonces, seguramente porque más abogados también la fueron usando. Bueno, ahí entonces cómo funciona esto del poder. Ahora, en el caso de que haya que custodiar ciertos documentos, se agregan al final del registro o al final del protocolo de compraventas, ¿ah? O sea, perdón, de inscripción. Entonces, suele pasar, por ejemplo, que los certificados de números se adicionan al final del protocolo. De hecho, hay libros que están llenos solo de documentos que las partes insertan para dejarlos conjuntamente con la inscripción conservatoria, certificados de números, certificados de municipalidad, resolución, por ejemplo, la resolución que ordena el loteo cuando se divide un paño, todo eso entonces va quedando. Por eso el conservador generalmente dice que se archiva al final del presente registro. Recuerden que los conservadores grandes van generando protocolos. Hoy día ya todos lo hemos conversado a propósito del criterio de la virtualización. En algún minuto, un año puede estar comprendido en muchos registros, en muchos registros. Piensen que en Santiago, por ejemplo, se generan, me imagino, no sé, 2 registros semanales o a lo mejor 10 registros mensuales. Estoy inventando porque no lo sé, no lo sé. Pero cuando uno va y ve que por un año hay muchos tomos, entonces cuando hablamos de al final del registro significa al final, después de toda la cadena de libros, ¿no? Y ahí encontramos entonces estos documentos que pueden estar anexados al, a la inscripción conservatoria, porque lo que se le devuelve al requirente de inscripción es el título que le pertenece, ¿cierto? Esa copia auténtica le pertenece a las partes que suscribieron el acto. Pero ciertos documentos que influyen en la inscripción quedan allí. Por ejemplo, uno de los más típicos, el certificado de número, el certificado de rol, el certificado que acoge, por ejemplo, la construcción a la ley de copropiedad inmobiliaria. Y por otro lado están también los planos. Bien, ahí tenemos entonces el cómo se practica la inscripción, pero, perdón, con qué documentos se practica la inscripción y además qué documentos deben presentarse, donde uno de los principales es el poder. Bien, bueno, sigamos analizando entonces. ¿Eh? En el instante mismo, y ustedes ya lo hemos conversado, y esto es importante a la hora de los juicios, ¿cierto? En el instante mismo en que se presenta para la inscripción conservatoria, el conservador primero ya sabe que tiene que tomar el título que se le presenta para su inscripción y anotarlo en el repertorio, porque en el repertorio se anota todo título que se presenta para inscribir. De ahí derivará a propiedad, a hipotecas, a gravámenes, o a registro de comercio, dependiendo de lo que se esté inscribiendo, ¿cierto? Pero lo que hay que tener claro es que en ese repertorio se anota el día, la fecha, la hora en que se inscribe. ¿Por qué? Porque ese repertorio es el que después, aunque ha habido problemas jurisprudenciales, no niego con esto, después retroactivamente, cuando ya quede afinada la inscripción, esa va a ser la fecha de la inscripción. Se presentó el día 1 de marzo para la inscripción, aun cuando la inscripción demoró 15 días, supongamos una compraventa más o menos en Santiago, 15 a 20 días, queda lista la inscripción después de 20 días. Pero ¿cuál es la fecha que toma? La de la inscripción. De manera que si un embargo llega después de ese día, ese embargo no prosperará porque esa propiedad ya no pertenece a quien se le embargó anteriormente. Drama, al contrario, que si lo que se inscribió fue el embargo y luego llega la compraventa, el conservador le va a decir, no puedo inscribir porque la propiedad está embargada. ¿Y en qué se van a fijar? En el repertorio y en la hora del repertorio. Hay ciertas, de repente, malas prácticas eh, de las personas, porque aquí no puedo imputar a nadie, de las personas que a veces incurren en ciertos ilícitos como tratar de inscribir un embargo para atrapar una propiedad o al contrario, tratar de vender una propiedad para que el embargo no la afecte. Estas son prácticas que, por supuesto, estamos hablando de prácticas ilícitas y en algunas, a lo mejor lícitas, pero que están allí.
en el filo de las culpas, decía el cantante. No me acuerdo cuál, pero algo así decía la frase. Ya. Eh, dicho esto, hay un tema, porque leamos la norma, dice, en el acto de recibir el conservador la copia auténtica, anotará su extracto en el repertorio bajo el número que le corresponda según el orden de su presentación y con las enunciaciones enumeradas en el artículo 24. Pero, ¿qué puede pasar? Porque aquí dice, en el acto de recibir, anotará, siempre el lenguaje es imperativo, anotará su extracto. ¿Puede negarse? ¿Puede negarse? Eso lo vamos a dejar para el final. Seguramente en la última clase vamos a analizar alguna jurisprudencia en relación con la negativa del conservador, que les decía yo a propósito de los casos que, pues yo tengo 3 negativas del conservador que están en juicio en este minuto. Bueno, ahora con la cuarentena está todo en veremos. Tengo ahí la sentencia que todavía no me puedo notificar. Entonces, esta facultad que tiene el conservador, ¿de dónde emana? Acá tengo mi otro material de cocina jurídica, dado que mi código, ese no tiene el artículo 12 y 13, pero mi código antiguo, aquel que es universitario, viejito, sí la tiene. Por eso les decía yo, mejor que lo bajen de internet. Fíjense lo que dice el artículo 12. El conservador inscribirá, siempre pongo énfasis en eso, inscribirá en el respectivo registro los títulos que al efecto se le presenten. El inscribirá es un lenguaje imperativo. Eso quiere decir que debe hacerlo. No es voluntarioso. El conservador inscribirá en el registro los títulos que al efecto se le presenten. Y el artículo 13, el conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones. O sea, sigue reforzando la idea de que el conservador tiene más peso en la obligatoriedad que más función en el rechazo. Sin embargo, el rechazo se ha vuelto muy común. No digo cuánto, porque no he hecho una investigación para decir cuantitativamente cuánto ocurre, porque para eso habría que ver cuántos procesos voluntarios llegan al conservador por negativa del conservador. Si tuviéramos esa estadística, ahí podríamos decir, veamos la proporción, las que se inscriben versus las que se rechazan. ¿Qué dice el 13? El conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones. Deberá, no obstante, negarse si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible. Y el caso más emblemático es después del último punto y coma, cuando dice, si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente. La mayoría de las opiniones doctrinarias que versan sobre este artículo refieren que esta es una asimilación a la facultad que tiene el juez para declarar de oficio la nulidad absoluta. En el sentido, pero se interpreta más por el poderío del juez, diría yo, que por la excepcionalidad. El juez excepcionalmente puede declarar de oficio la nulidad, excepcionalmente. Y aquí se toma como regla el rechazo si es que el vicio lo anula absolutamente. Pero fíjense las palabras que utiliza. Si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente. Por lo tanto, si aplicáramos la misma dinámica del artículo 1683 que faculta al juez para aclarar de oficio cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato, pues la interpretación tendría que ser igual. Allá, en nulidad se dice, y lo ha dicho Peñailillo en su momento, cuando dijo, esto quedaría limitado principalmente a los actos escritos, porque en ellos se puede apreciar. Por tanto, se reduce la aplicación. Por lo tanto, aquí tendríamos que decir que el acto es escrito, obviamente, que si aparece, como dice el término, visible. Si uno quisiera ser estricto, piensen ustedes lo siguiente. La inscripción dice que la compra-venta se presenta doña, vamos a usar la señora Juanita porque siempre se aplica la señora Juanita.
sino que la señorita, mire, se me va el nombre, Marcela, ya. La señorita Marcela, soltera, ¿ah? De profesión abogada, que viene a inscribir esto. El conservador podrá decir, bueno, ¿y si era casada? No, no puede. ¿Por qué? Porque no aparece visible en el título. Lo que aparece es soltera y él tiene que dar fe de eso. Punto. El notario dijo que era soltera, soltera será. Cambio. La señorita Marcela, casada, viene en vender este inmueble. ¿Podría rechazar esta escritura al conservador? Es un hecho que la va a rechazar, eso se lo doy por seguro. Porque lo primero es que es casada, pero ¿en qué régimen? ¿Por qué? Porque es la única manera que yo, conservador, sepa si efectivamente voy a poder exigir alguna acreditación respecto de patrimonio reservado, respecto de si está casada en sociedad conyugal. Y si está casada en sociedad conyugal, si tiene mandato del marido para efectuar esta venta, o si el marido comparece en ella. Bueno, son todos elementos en los que uno dice, ¿está visible en el título? Y si la está arrendando, por ejemplo, o sea, pero si la está vendiendo a una persona que se dedica al narcotráfico, porque quiere instalar allí un laboratorio de cocaína, podría decir, no, pero es que aquí hay causa ilícita. No sé, estoy inventando una situación. ¿Ah? O que en verdad la persona no quería comprar este departamento. Hay un error, porque lo que quería comprar era un departamento con vista al mar y resulta que este departamento no da con vista al mar según el plano que yo tengo acá. O sea, hay muchas circunstancias que el conservador efectivamente no puede, porque no aparecen visibles en el título. La escritura podría adolecer de error, de dolo, de fuerza, de objeto ilícito, de causa ilícita, y por supuesto son todos errores, o sea, son todas, perdón, eh, elementos que pueden afectar la validez del contrato, pero no son visibles. Sin embargo, yo creo que el conservador iba aumentando esa facultad. Y el caso es el que yo les contaba de esta impugnación que tengo acá en Santiago, donde el conservador me impugna una inscripción de renuncia a gananciales en una compraventa, perdón, en una cesión de derechos hereditarios, bueno, compraventa de derechos hereditarios, en que dentro de la misma escritura de compraventa de derechos hereditarios, los herederos renunciaron a los gananciales. Entonces, el conservador me dice, y le contaba este caso en alguna otra oportunidad, dice, es que yo no puedo inscribir la renuncia a los gananciales si no vienen todos los herederos a renunciar. Y yo le digo, el 1785 no dice que deben concurrir todos. ¿Por qué usted me exige? Es que nosotros debemos proteger al cónyuge porque no sabemos. Y ahí fue cuando yo le dije, bueno, pero ¿quién le da facultad al conservador para proteger? Bueno, al final lo rechazó igual. Así que ahí estamos, por eso impugnando. Vamos a ver qué dice la sentencia. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a verla en esta vida jurídico registral. Así que la tendremos que ver en un curso si es que nos encontramos en el futuro en otro curso. Ah, si Dios no dispone otra cosa y el próximo semestre nos encontramos. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos, pues, señoras y señoritos. El 15. Sin embargo, en ningún caso el conservador dejará de anotar en el repertorio el título que se le presentare para ser inscrito. Eso es importante porque ahí está el motivo del litigio después, ¿no? Cuando analicemos el fallo que habla un poco de esta facultad que tiene el conservador para rechazar inscripciones. Bien, continuamos. Vayamos a esta parte de orden práctico. Fíjese que aquí hay una norma importante, dice el artículo 75. Las inscripciones se escribirán entre dos márgenes, ¿cierto? Y en tal orden de sucesión que entre una y otra no quede más que un renglón en blanco. La seguridad, ¿se acuerdan? Otro criterio. Porque si yo dejara una página y después dejo el dorso en blanco y luego
abro una nueva inscripción. ¿Qué pasa si alguien introduce en esta hoja en blanco alguna alteración de la inscripción anterior? ¿Mm? Entonces, para privilegiar la seguridad, entre cada inscripción, no importa que termine en la línea 18, se deja la línea 19 y en la línea 20 comienza la nueva inscripción. ¿Mm? Tendrá cada inscripción al principio, en el margen de la izquierda, ¿ven?, una anotación que exprese la naturaleza del título. Eso ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando realizamos en ese taller los márgenes? Una anotación que exprese la naturaleza del título y en el número que le corresponde, y el número que le corresponde en el repertorio. Importante para los motivos del juicio y la discusión. ¿Qué debe contener? Esto ya lo vimos anteriormente porque las inscripciones en el artículo 78 básicamente están fecha de inscripción, naturaleza, es decir, si es una compraventa, si es una hipoteca, si es un embargo, los nombres y apellidos, los nombres y deslindres del fondo, al norte, sur, este, oeste, y la firma del conservador, ¿cierto? Eso es importante. La inscripción de un testamento comprenderá también la fecha de otorgamiento. Y lo que hemos mencionado también en ese taller, el artículo 80, dice, siempre que se transfiera un derecho antes inscrito, se mencionará en la nueva inscripción, al tiempo de designar el inmueble, la precedente inscripción. ¿Se acuerdan? En la parte final. El título anterior consta y ahí nos vamos hacia atrás. Y en el margen derecho, si es que ha sido transferida o transmitida, afojas tanto y ahí me voy hacia el futuro. Por eso aquí ya vamos teniendo respaldo de lo que hemos conversado anteriormente. ¿Sí? Bueno, y creo que hasta allí es importante, al menos en lo que a nosotros nos corresponde. A continuación de la última palabra del texto de la inscripción, seguirán las firmas de las partes en los casos en que fuere necesario, debiendo cerrar la inscripción la firma del conservador. Esto obviamente no se usa, salvo que el conservador exigiera, pero lo que va al final de las inscripciones. Por eso le digo, porque esto está pensado en un conservador de 1857, donde estaba ahí, no sé, Petronilo Gómez, haciendo la inscripción, venía vendedor y comprador, ya fírmeme aquí, le decían fírmeme acá. Era en otros tiempos, hoy día ya. Y para cerrar también nuestra clase, dice, verificada la inscripción, el conservador devolverá su título al requirente, pero si la inscripción se refiere a minutas o documentos que no se guarden en el registro o protocolo de una oficina pública, se guardarán dichas minutas o documentos en el archivo del conservador bajo su custodia y responsabilidad, observando esto respecto lo dispuesto en el artículo 39. El título se devolverá con nota de haberse inscrito del registro, número y fecha de la inscripción, la fecha de la nota y la firma del conservador. El interesado, si quiere, podrá ocurrir con la copia ante el escribano originario, quien será obligado a trasladar la nota al margen de la escritura matriz. Bueno, esas son ya cosas que son otras prácticas. Bueno, con eso entonces vamos cerrando nuestra clase de hoy. Esto es la práctica de la inscripción. Después vamos a cerrar ya seguramente la próxima semana a propósito del taller que hagamos con las cancelaciones y subinscripciones. Que yo tengo entendido parece que va a ser la última clase. Porque parece que adelantaron el cierre del semestre, eso tengo que verlo. Algunas personas que habían tenido problemas con la solemne y me comunicaron por correo, hice sus modificaciones, hice las modificaciones. Me preocupa, eso sí, que es posible que alguien me haya escrito y yo no haya podido rastrear, porque yo, por ejemplo, ahora rastreo y coloco taller de registral y me arroja a todas las personas que me escriben colocándome registral, pero si alguien me colocó consulta, ninguna posibilidad. Es probable que no lo haya revisado, porque por consulta me aparecen
los 500 alumnos que tengo actualmente. Así que siempre que quieran hacerme una consulta específica, por favor, colocar registrar UMC. Registrar. Aquí revisé algunos que estaban, por ejemplo, pendientes de subir sus solemnes y las subí. Bien, eso sería. ¿Qué horas son? Ya, no, a ver, que no puedo decir la hora porque esta es otra hora, ustedes es la mañana. Pero sí quiero dejarles este ejercicio taller eh, para que vayamos entrenando un poco esto de que hemos visto hoy día, las inscripciones y después veamos las cancelaciones. A cuidarse mucho. Bueno, ya lo hemos conversado al principio. Estamos viviendo la semana o el mes o quizás el año más difícil de nuestras vidas. Aquí a lo mejor algo bonito sería decir qué bueno que nos tocó compartir juntos este año, que puede ser el año más difícil de nuestras vidas. Difícil en muchos sentidos. Alguien podría decir, he pasado cosas más terribles que esta. Todos cuando hemos experimentado la muerte incluso. Que en el caso mío no es el caso. Yo he compartido con todos ustedes, con toda la Universidad Miguel de Cervantes, he compartido cómo fue la historia de la partida de mi Santa Madre, que fue una partida muy, muy bonita. Pero no, hay personas que lo han pasado mal frente a una muerte. Hay personas que lo han pasado mal con un divorcio, con una separación, con una pérdida de hijos, con quedarse sin trabajo, con la dificultad del día a día, con no tener que comer, con no poder ver a sus hijos. Hay tantas circunstancias tan difíciles. Así que a tener presente eso, a tener presente en términos de estar más con el ser humano, que sea el año en que realmente hemos descubierto que somos nosotros los únicos que nos tenemos y que no hay manera aquí en esta tierra de resolverlo si no es entre nosotros. ¿Bien? Bueno, a cuidarse mucho y nos estamos viendo, bueno, primero en el taller que va a quedar sujeto, pero y además ya nos veríamos la próxima semana. Que esté muy bien, ¿eh?